Quiero comenzar esta predicación, este mensaje, con una dinámica. Quiero que pase un hermano, Amalio, si puedes estar pasando por aquí. Quiero que nos comente un breve testimonio de su vida, donde por causa del pecado, de caer una y otra vez en las trampas de Satanás, perdió su identidad, creyó las mentiras del enemigo y hubieron consecuencias no tan agradables. Buenas tardes, pues nada, como ha dicho Abel, contar un breve testimonio de que, bueno, pues yo me convertí con 25, 26 años. La verdad es que estando en el primer amor, pues la verdad es que gozaba de una presencia con el Señor, de una intimidad muy bonita. Buscaba al Señor día, noche y de madrugada, me consagraba para el Señor, lo dejé todo y como estaba diciendo, que vivía una comunión con el Señor muy bonita, una intimidad muy bonita con el Señor. Pero el enemigo siempre está porque Él es el padre de mentira. Él es el que creó la mentira. Él trabaja con las medias verdades y siempre va a estar pendiente de tu debilidad para poder aprovechar esa debilidad que tenemos en uno a veces, ¿no? Porque nunca vamos a estar aquí arriba. Y la verdad es que me fue engañando con sus pequeñas mentiras y fui cayendo, la verdad que fui cayendo. Dejé de orar, primeramente, fui dejando de orar. Hay muchos que dicen, ay, pues no hace falta que ir tantas veces al culto, es bueno congregarse. Pablo decía, no dejaros de congregaros como muchos tienen por costumbre. Cuando Pablo decía eso, era por algo. Mi comunión con el Señor empezó a deteriorarse cuando dejé de congregarme. Y entonces cuando caí en una dinámica que yo mismo decía y me creía mis propias mentiras y me decía, recuerdo que a veces el culto empezaba a las 7 y a las 6 me echaba la siesta. Esa era mi excusa a veces. Otra de las excusas, me enfadaba con mi mujer porque la manga de este chándal no estaba bien planchada. Y esa era mi excusa para no ir al culto. O sea, unas pequeñas tonterías. Hasta que en una de ellas caí en lo que más, en una de mis debilidades, que era el alcohol. Recuerdo que bajé de mi casa, enfurecido, me metí en el bar y cuando me quise dar cuenta, ya estaba borracho. Y dije yo, Dios mío, Señor, ¿cómo ha podido ser? Si yo estaba tan tranquilo, si yo me iba para mi culto y caer en el engaño ese. Y poquito a poco me fui apartando del Señor de esa manera. Pero todo fue por dejar de orar, por dejar de leer, por dejar de congregarme. Yo estaba en el coro. Llegó un momento que empecé a fumar estando en el coro. O sea, me engañó. Y yo decía, Señor, pero si estoy fumando. Y me hizo caer en el engaño de que no importaba, que no pasaba nada. Y yo fumaba ese día y me arrepentía y le pedía perdón al Señor y me hacía entender que no pasaba nada, que el Señor me perdonaba. Y así, una excusa detrás de otra. Volví otra vez a caer y cuando me quise dar cuenta, pues estaba en el mundo totalmente. En el mundo. Me vi en el mundo, me vi otra vez robando, me vi otra vez trasnochando, golfeando, problemas con mi mujer, problemas con mis hijos, problemas con mi madre. Entré en una depresión que, gracias al Señor, hoy por hoy ya no está, pero que te apartas del Señor de una manera que no te has dado ni cuenta. Yo me aparté del Señor y cuando me vi muy lejos del Señor y dije, Dios mío, ¿ahora qué hago? Y ahí es cuando viene el remordimiento y viene la acusación de Satanás. Pero que se puede volver. Se puede volver. Siempre con esfuerzo, buscar a alguien, buscar amigos que tengáis.
Siempre se puede volver. Yo pensaba, yo decía, Señor, pero si te he engañado, si mira lo que he hecho, si estaba en el coro y fumaba, mira lo que te he fallado 20.000 veces. Y yo creía que el Señor pues no me iba a recibir. Y sin embargo, cuando entré por esa puerta, me acuerdo que hace 3 años hoy, y lo que recibí fue amor y perdón del Señor. O sea, que quiero deciros desde aquí, animaros que no es cualquier tontería, que el demonio no trabaja como león rugiente. Viene como ángel de luz y su método es trabajar con las medias verdades. Que las medias verdades no son verdades, son mentiras verdaderamente. Hay que tener mucho cuidado. Hay que buscar al Señor, leer la palabra, que es bueno, la palabra es nuestra guía, es nuestro GPS. Y nuestra comunión con el Señor, que es el que nos redarguye de pecado, el que nos enseña, el que nos guía y nos instruye a la verdad. Bueno, con esto quiero dejaros y muchísimas gracias y que el Señor os bendiga. Y hoy hemos escuchado el testimonio de forma resumida, rápida, de Amalio. Pero ¿cuántos tienen testimonios similares? Todos. Porque Satanás, con sus medias verdades, que no son verdades, son medias verdades, y la media verdad es mentira. Con sus medias verdades va anidando en tu mente. Y tus pensamientos hacen un argumento, y el argumento se establece en tu corazón. Y eso te lleva a poco alejarte de Dios, terminando revolcado en el pecado, sin darte cuenta. Perdiendo tu identidad, perdiendo incluso esa esencia que Dios pone en ti y en mí. Déjame explicártelo de otra manera. ¿Qué es esto? Billete. ¿Cuánto vale? 20 euros. ¿Y ahora? 20 euros. ¿Y ahora? Lo que quiero decirte es que no importa los achaques de la vida, es que no importa qué mentiras hayas creído de Satanás, tu identidad y tu valor sigue permaneciendo en ti. Porque Dios te ha creado con valor. Quizás has escuchado palabras que han anidado en tu mente. Quizá por esas palabras estás convencido de cosas, que has hecho cosas que no te convenían y has llegado a pecar en contra de Dios. Pero es el tiempo de hacer un alto en el camino, parar en la situación y recordar quién eres, porque sigues teniendo valor y la esencia de Dios está en tu interior, porque el Espíritu Santo mora en ti. Déjame ponerte un vídeo. A algunos os hará gracia, pero no te fijes en el vídeo en sí, fíjate en el mensaje. Mientras preparan el sonido, quiero reiterar en que tú y yo hemos sido creados por papá. Y no sé si tú le das lo mejor a tu hijo, ¿verdad que sí? Yo tengo solamente un hijo, pero si fuese por mí, no le faltaría nunca, ni ahora ni nunca. Porque yo a mi hijo le doy lo mejor. Pero depende de mi hijo recibir o no recibir lo mejor. A día de hoy mi hijo, como es niño, no entiende y acepta las condiciones, los regalos, los favores de papá. Pero llega un momento donde
deciden por sí mismos y a veces son tan desagradecidos. Los hijos que comienzan a rechazar porque no es lo que me gusta, no es lo que me apetece, no es de mi parecer, es que me gustaba más aquello o lo otro. Y eso en lo natural puede llegar a ser incomprensible, pero en lo espiritual, donde papá es rey de reyes, señor de señores, creador del universo, donde su voluntad es buena, agradable y perfecta, no es comprensible que tú prefieras lo que a ti te parece. Porque el propósito de Dios con el cual te ha diseñado, el valor que Él ha depositado en ti, los dones y talentos que Él ha puesto en ti es para la extensión de su reino. Si tú predispones tu corazón, tu mente, espíritu y alma a hacer lo que nace de Él. Mira este vídeo y por favor, escucha el mensaje. No mires los dibujitos, ya os aviso, son dibujitos. Ese no es mi padre. Es mi reflejo tan solo. No. Ahí está él. ¿Lo ves? Él vive en ti. Simba. Padre. Simba, me has olvidado. No. Eso jamás. Has olvidado quién eres, por lo tanto me has olvidado. Mira en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida. ¿Cómo puedo regresar? No soy el mismo. Recuerda quién eres. Eres mi hijo, el único y verdadero rey. Recuerda quién eres. ¡No! ¡Padre! A mi hijo le ha dado por el Rey León. Y hemos visto en estos últimos días la película entre 500 y 600 veces. Y yo soy Mufasa y él es Simba. Y Mufasa le dice a Simba, me has olvidado. Dice, no, te tengo presente. Dice, no, te has olvidado de quién eres. Por eso me has olvidado. No hace falta que te olvides realmente, que en tu mente no esté Dios. Simplemente con que no hagas lo que Dios espera de ti, significa que te estás olvidando de Él. Y a veces vivimos haciendo lo que buenamente nos da la gana, lo que creemos que es mejor para nosotros. Nos estamos olvidando de Dios. Nos estamos olvidando de papá. Y es ahí cuando Mufasa le dice, recuerda quién eres. Eres mi hijo. Y lo mismo podemos encontrar en la Biblia una y otra vez con un montón de hombres de la fe. Yo no valgo, yo no puedo, me he descarriado, hago lo que me da la gana, hasta que Dios aparece y dice, recuerda quién eres. Eres mi hijo. Y tú como hijo de Dios debes vivir como tal. Hay una frase en la nobleza, y es que se dice, no solamente tienes que ser hijo de, sino que tienes que parecerlo. Y en lo espiritual es más de lo mismo. No solamente tienes que ser hijo de Dios, sino que tienes que parecerlo. No solamente apariencia, sino de verdad, de corazón, de pureza, de integridad, de santidad. Tienes que ser como Dios espera que seas. Con el testimonio de Amalio, con el ejemplo del billete, con Mufasa y Simba y con Jesús. Jesús
le dice al Padre, Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuántos creen que Dios tiene valor? ¿Cuántos creen que Dios es valioso? Tú y yo somos uno en Él. Por el sacrificio en la cruz, tú y yo tenemos acceso al trono de la gracia. Tú y yo somos uno en Él. ¿Cuántos creen que Dios es omnipotente, que no hay nadie como Él, que Él es Dios soberano, sublime, eterno y para siempre? Ese Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios te ha creado con valor. Y lo primero que tú tienes que hacer en esta tarde, lo primero que yo te invito a hacer en esta tarde, es recordar que Dios te ha creado con valor. Que tú y yo somos uno en Él y somos valiosos en Él. Dice Efesios 2:10 que somos hechura suya para buenas obras. Somos su creación perfecta. Dios te ha creado con valor. Dios te ha diseñado para buenas obras. Pero a veces nos equivocamos. Tomamos malas decisiones en el camino. Pero como hemos visto con el billete, los golpes, los pisotones de la vida, los achaques y las trampas de Satanás no cambian tu valor, no cambian tu identidad. Es el tiempo de recordar quién eres, de dónde provienes. Eres hijo del Rey. Dios te ha dado valor. Dios te ha creado con valor. Dios te ha diseñado con valor. Tanto es tu valor que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre por amor a ti. Y quizás puede que estés pasando por malos momentos. Y quizás puede que hayas tomado malas decisiones. Que la vida te haya golpeado. Que te estés inundando y enfangando en el pecado. Pero eso no cambia tu valor. Eso no cambia tu esencia. Sigues siendo hijo del Rey. Es el tiempo de volver a casa. Dios cuenta con que habrá momentos de baches. Dios ya sabe que vas a caer en el camino. Y lo dice en la misma palabra de Dios, Proverbios 24:16, mas 7 veces el justo caerá, pero se levantará. Él no está hablando de el humano caerá, no, el justo. Él ya está sabiendo que tú y yo, que vivimos para Él y que somos justos, el justo caerá. Él ya sabe que vas a caer. Él ya sabe que van a haber baches en tu vida. Mas 7 veces el justo, tú y yo, caeremos. Pero nos levantaremos. Es el tiempo de poner nuestra confianza, nuestra fe en Él. Solamente en Él. Dios te ha creado con valor. No te ha hecho una persona cualquiera para que veas pasar los días, las semanas, hasta que llegue el momento de partir. Dios te ha dado valor, identidad, dones, talentos. Que sí que es verdad que a veces nos hemos equivocado y hemos cambiado de camino y nos hemos creído las mentiras de Satanás. Pero eso Dios ya lo sabía. Sabía que iba a suceder. Dios ya sabe que los justos también caen. Quizás has caído y has manchado tu testimonio. O simplemente estás en desánimo, apatía, decaído. Hoy, hermano y hermana, hoy te quiero relanzar un reto y a la vez una palabra de aliento. Te toca parar, examinar, pensar y recapacitar para revertir esa realidad, porque no nos podemos quedar en el desánimo, no nos podemos quedar en el pecado. Hoy es tiempo de que recuerdes
que Él es papá. Que Él es el rey y el rey te llama. El rey te llama. El rey te llama. Recuerda quién eres. Eres el hijo del rey. Hermana, hermano, hazte esta pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Eres el hijo del rey. Eres la hija del rey. No importa que haya sucedido. Él ya lo tenía contemplado en su plan. Él ya sabía que ibas a caer. Él ya sabía que iban a suceder cosas imprevistas. Pero Él te dice, levántate, sacúdete el polvo y sigue caminando en el proceso para alcanzar tu máximo potencial. Eres el hijo del rey. Y esto me recuerda a la historia de Mefiboset. ¿Cuántos la sabéis? Mefiboset, hijo de Jonatán. Jonatán era el hijo de Saúl. Saúl era el rey. Pero en tiempo de guerra murió Saúl, murió Jonatán. Y en un momento de desesperación, la cuidadora de Mefiboset, siendo un niño, lo cogió y salió corriendo. Con la mala fortuna que el niño se le cayó y quedó tullido de los pies, dice la palabra de Dios. No se podía mover por sí solo. Con sus brazos sí, pero no con sus piernas. Terminó viviendo en un lugar llamado Lodebar. ¿Sabes lo que significa Lodebar? Literalmente. El lugar donde nunca jamás. Era un lugar donde vivían los que nunca jamás volverían a soñar, donde nunca jamás alcanzarían los propósitos. Allí vivían solamente gente desdichada, gente que el favor de Dios parecía que se había acabado para ellos. Mefiboset viviendo en el lugar más tenebroso de aquella tierra, fue llamado por el rey, llamado al palacio, porque el rey había hecho una promesa al padre de Mefiboset. Dios le había hecho una promesa a Jonatán. Y recordándose de esa promesa, hizo llamar a Mefiboset y lo puso a comer en mesa real el resto de sus días. Porque era hijo del rey. Porque era merecedor de gloria, de honor, de misericordia por haber pertenecido a la casa real. Quizá puedas haberte encontrado como Mefiboset, tullido de los pies, golpeado por la vida. Quizá te estás encontrando en una etapa de la vida como en Lodebar, donde mis sueños parece que no se cumplen, donde la voz de Dios se ha apagado, le han dado al mute, no entiendo nada, donde la presencia de Dios parece que solamente cae al que tengo a la derecha y a la izquierda. Pero Lodebar se termina para aquellos que son llamados al palacio real. ¿Sabéis lo que dijo Mefiboset cuando fue llamado? Cuando se le acercó el mensajero, le dijo, el rey te llama. Dijo, ¿a mí? ¿A un perro muerto como yo? Literalmente, ¿a un perro muerto como yo? A veces tú y yo, por la cantidad de pecado que hemos hecho, por habernos mezclado con aquellos que sabemos que no es santo, nos consideramos perros muertos. Pero su misericordia, pero su gracia, pero su favor, pero su sangre supera todo aquello que tú hayas podido hacer, porque en su sacrificio fueron llevados todos tus pecados, fueron llevadas todas tus cargas, fueron llevados todo aquello que tú has hecho, harás hasta el resto de tus días.
Lo de bar se termina para aquellos que son llamados por el Rey y aceptan el llamado. Y hoy Dios te está diciendo, recuerda quién eres. Eres el Hijo del Rey y te mando llamar a Palacio Real porque quiero que comas en mi mesa. Hoy Dios te dice, ven a casa, vuelve a casa. Yo te llamo Dios, el Rey de Reyes. Te hace llamar porque cuenta contigo. El Rey de Reyes, Señor de señores, te ha creado con valor porque tiene un plan y un propósito. Dios te quiere utilizar. Quizás no todos seremos predicadores, quizás no todos predicaremos a multitudes, pero ¿sabéis qué? Todos conocemos a personas que necesitan de Dios. Y Dios te quiere utilizar. Dios quiere que seas una herramienta en sus manos. Es el tiempo de volver a la casa de papá. Que papá, como pasó con el hijo pródigo, volvió a casa y desde lejos, cuando dice la historia, viéndolo de lejos, el padre se levantó las ropas y echó a correr. Yo no sé si tú lo entiendes, pero en la antigüedad, levantarse las ropas y que se le viesen los tobillos era un símbolo de deshonra. Pero no le importó al padre lo que pensase la gente, porque su hijo estaba perdido y ahora estaba vivo, de vuelta a casa. Y él no le importa qué hayas hecho, no le importa con qué vestiduras venga, porque él te va a cambiar y va a matar al becerro gordo si hace falta, porque tú vuelves a casa. Él cuenta contigo, él te ha creado con valor. No importa que haya pasado, él ya lo sabe. Recuerda quién eres. Eres hijo del Rey. Eres el hijo de Dios viviente. Él ya conocía lo que iba a suceder. Él ya sabía lo que iba a acontecer en tu vida. No te culpes más. No te rechaces más. Solamente recuerda que Él te hizo con un propósito y puso en ti un gran valor. Recuerda, Él ya sabía todo lo que iba a acontecer. Recuerda quién eres. Eres el Hijo del Rey. Yo no sé cómo te planteas esta predicación, pero acaba de comenzar un año. Y si tú en este 2024 quieres vivir un 2024 sin límites, como el lema de la iglesia dice, un 2024 sin límites, es tiempo de recordar quién eres. Es tiempo de recordar que eres el hijo del Rey de Reyes. Y hoy yo te quiero invitar a, como hizo ese hijo pródigo, a pedir perdón al Padre, para que Él nos pueda ofrecer restauración y restitución. Porque su gracia, porque su favor, porque su brazo sigue extendido en el día de hoy. Ahí donde estás, para terminar, si tú quieres pedir perdón y ser restituido por Él, para volver a comer en la mesa real, yo te quiero invitar a que te pongas en pie. Quiero orar por ti.